Hoy os traigo el crimen de Almonte que tantas veces me habéis pedido por aquí por YouTube. Cuando nos referimos a este crimen, el brutal asesinato de Miguel Ángel Domínguez, de 39 años, y su hija María, de 8, ocurrido el 27 de abril de 2013 en su casa, en su hogar en Almonte, en Huelva, vamos a destacar los aspectos más importantes del caso. El crimen ocurre el 27 de abril de 2013, como hemos dicho, en la casa de Miguel Ángel Domínguez, en la Avenida de los Reyes, en Almonte, en Huelva. Las víctimas, Miguel Ángel y su hija María Domínguez. El tipo de ataque, obviamente, es un crimen pasional. Y el arma utilizada, pues un cuchillo, o varios, porque tampoco se llegó a descartar. Las heridas que recibe Miguel Ángel, recibió 47 cuchilladas y su hija María recibió 104. Pero vamos por partes. Marianela Olmedo, esposa de Miguel Ángel y madre de María, había dejado a su exmarido y se mudó con su nueva pareja Francisco Javier Medina, compañero de trabajo de Miguel Ángel y Marianela. Miguel Ángel y Marianela estaban en proceso de separación y vivían juntos solo por motivos prácticos relacionados sobre todo con el cuidado de su hija pequeña. El ataque comenzó alrededor de las 10 de la noche, cuando Miguel Ángel estaba en la ducha y su hija María estaba con él, también en el apartamento, en el piso, cuando el perpetrador irrumpió en la casa. Tras apuñalar a Miguel Ángel en el pasillo, porque lo sabemos por las huellas, la evidencia forense, la niña intentó defender a su padre y fue atacada en su dormitorio. El agresor limpió el arma con una toalla que dejó allí y también se limpió él incluso los pies, antes de abandonar la casa. La evidencia forense recogida incluyó células epiteliales del acusado en las toallas, pero él alegó que su ADN pudo haber llegado allí indirectamente porque tenía contacto con Marianela. Inicialmente se investigó a un ciudadano rumano y a otro marroquí con coartadas sólidas, por tanto no llegó a ningún sitio. Posteriormente las sospechas se centraron en Francisco Javier Medina, la nueva pareja de Marianela, de la madre de la pequeña. Medina fue detenido en junio de 2014 y durante el juicio la defensa argumentó que esas pruebas, la evidencia era insuficiente y que Medina no pudo haber cometido el crimen y regresado al trabajo a tiempo, ya que tenía esa coartada. En septiembre de 2017, Medina fue declarado no culpable por un jurado popular, que es el problema de todos estos jurados, y esta decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo de Justicia en Madrid. A pesar de los juicios y de esta investigación exhaustiva, el verdadero autor del crimen sigue sin ser identificado o sin ser justiciado. La Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, considera que el autor probablemente sea un varón español de entre 30 y 40 años que conocía bien a las víctimas y que podía tener antecedentes menores. El caso, aún hoy sigue siendo un doloroso enigma para la comunidad y una llamada de atención donde todos estos desafíos que hay para resolver crímenes complejos con pruebas limitadas, pone en jaque a estas fuerzas del orden que no saben cómo actuar. Y ahora centrémonos en Francisco Javier Medina, la pareja de Marianela Olmedo y principal sospechoso en el caso del crimen de Almonte. Él fue absuelto por falta de pruebas concluyentes y os voy a explicar las razones principales por las cuales Medina no fue culpabilizado. Entre ellas, lo del jurado popular. Pero bueno, vamos a ir por partes. La evidencia forense, que aunque se encontró células epiteliales de Medina en la toalla, él alega que su ADN pudo haber llegado allí indirectamente a través del contacto físico que tenía él con Marianela. No se hallaron otras pruebas directas, no había más evidencia, seguro que habría más evidencia forense, lo que no la encontraron, que lo vinculara de manera definitiva con el crimen. Por tanto, al tener solo esas células epiteliales, que podían ser por transferencia con el contacto, no pudieron culpabilizarle. Durante el juicio se presentó evidencia de que Medina estaba en su lugar de trabajo en el momento del crimen. Entonces, claro, aquí testigos confirman que lo vieron después de las 10 de la noche en el supermercado donde él mismo trabajaba, lo que complicaba la acusación de que pudiera haber cometido este crimen y regresar al trabajo en tan poco tiempo. En septiembre de 2017, el jurado popular declaró a Medina no culpable, considerando que las pruebas presentadas no eran suficientes para establecer su culpabilidad más allá de una duda razonable. La sentencia del jurado se revisó y se confirmó por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia en Madrid. Y ambos tribunales coincidieron en que las pruebas contra Medina no eran concluyentes para una condena.
Aunque Marianela, su propia pareja, inicialmente defendió a Medina, más tarde hizo declaraciones sobre su comportamiento celoso y violento, y aquí está la clave. Sin embargo, estas declaraciones fueron interpretadas en el contexto de un complejo proceso de separación y no se consideraron suficiente para probar la culpabilidad de Medina en el crimen. Por tanto, aquí se obvió. Los detalles del caso, incluidos los informes de la investigación y las pruebas, no establecieron de manera clara y directa una motivación convincente para que Medina pudiera cometer este crimen, y especialmente dado el contexto de su relación con las víctimas y su situación laboral. Y repetimos lo que dijo la UCO, que consideró que el autor del crimen debía de ser un varón español de entre 30 y 40 años, con un perfil que encaja en el entorno cercano de las víctimas y de Medina. Y aunque Medina era un sospechoso, no se encontraron sus pruebas definitivas que lo vincularan al ataque, pero aquí estaba dentro de lo que buscaba y de ese perfil del sospechoso que buscaba la UCO. El hecho de que el crimen de Almonte haya implicado 151 puñaladas es un indicio significativo que nos ofrece varias interpretaciones sobre este crimen y el perfil del perpetrador. Y vamos a detallar lo que puede sugerir un ataque de tal brutalidad. En primer lugar, hay una extrema violencia y agresión. La gran cantidad de puñaladas, 151 en total, indica un nivel de violencia extrema y sobre todo desenfrenada, sin control. Este tipo de agresión pues, nos indica una fuerte carga emocional, como ira descontrolada o un deseo de infligir dolor significativo. Un ataque tan prolongado y repetitivo también nos sugiere que el perpetrador estaba muy involucrado emocionalmente o que el crimen fue llevado a cabo con una fuerte motivación personal. Los crímenes pasionales suelen estar impulsados por emociones intensas como los celos, la rabia o la desesperación. El número elevado de estas heridas que ha infligido pues nos refleja una profunda conexión emocional con las víctimas o una fuerte motivación detrás del ataque. En casos de crímenes pasionales, el perpetrador a menudo tiene una relación cercana con las víctimas, ya sea un familiar o una relación amorosa o de otro tipo. La brutalidad del ataque puede estar sobre todo relacionada con una crisis emocional o una venganza personal. El comportamiento del perpetrador del crimen pues nos da un perfil del asesino. Y a menudo los ataques de este tipo son perpetrados por individuos que tienen problemas de control de ira o trastornos de conducta, muy importante y a tener en cuenta. La repetida y meticulosa violencia pues nos refleja un deseo de controlar o dominar a la víctima, que a lo mejor en la vida real no puede, y un rasgo que puede ser característico de personas con problemas de poder o control en sus relaciones personales. La severidad de este ataque nos indica de un estado mental alterado, obviamente, en este perpetrador, y sugiere una crisis emocional o un brote psicótico o un estado de grandísima desesperación. El ataque podría haber sido una forma de expresar una ira reprimida o una frustración acumulada en el tiempo, manifestándose en una violencia desmedida contra las víctimas, aunque sea incluso una niña pequeña. Un crimen con este nivel de violencia requiere una investigación exhaustiva para entender el motivo detrás del ataque y para identificar el perpetrador. Los investigadores aquí buscamos sobre todo antecedentes personales, relaciones o posibles conflictos que pudiera haber llevado a un acto tan brutal. Y no se encuentra nada, aparte del principal sospechoso que luego se descarta y no tiene nada que ver, parece ser, con este acto tan brutal. Pero claro, entonces tienen que encontrarlo, no se puede acabar de esta manera. La policía y los investigadores deben considerar el entorno cercano de las víctimas siempre, analizando las relaciones personales y explorando cualquier posible motivo que pueda haber llevado al perpetrador a cometer un crimen de tal magnitud. Debemos destacar que en el crimen de Almonte se utilizó solo un cuchillo para cometer el asesinato tanto de Miguel Ángel Domínguez como su hija María Domínguez. Y a pesar de la brutalidad del ataque y el elevado número de puñaladas, 151 en total, la investigación forense indicó que solo se encontró evidencia de un cuchillo como el arma homicida. Y el arma utilizada en el ataque, si es un cuchillo, y el análisis forense se centra en el cuchillo que se presume fue el principal instrumento del crimen, aunque se encontraron manchas de sangre y otras pruebas en la escena, no se encontraron múltiples cuchillos ni indicios de que hubieran sido usados diferentes armas en el ataque. Por tanto, el cuchillo que se utilizó fue descrito como un arma de cocina o similar, lo que es consistente con el tipo de cuchillo encontrado en la escena.
Pero realmente este cuchillo utilizado en el crimen no fue recuperado por las autoridades y el perpetrador aparentemente lo limpió en una toalla antes de abandonar la escena del crimen, y la falta del arma dificultó aún más la investigación. Por tanto, se lleva con él la evidencia forense. La reconstrucción de los eventos y el análisis de las heridas confirmaron que las lesiones se produjeron con un solo cuchillo a pesar de la intensidad y del número de heridas. Y la utilización de un solo cuchillo para infligir tantísimas heridas nos indica de la violencia extrema y una falta de control por parte del agresor, lo cual es consistente con un crimen pasional o de gran intensidad emocional, como hemos explicado. La falta de recuperación del cuchillo dejó un vacío en la evidencia forense, pero la investigación se basó en otros tipos de pruebas para tratar de resolver el caso que nunca resolvió. Yo, personalmente, volvería a estudiar la evidencia forense en un caso tan complejo como este crimen de Almonte, enfocándome de manera exhaustiva y revisando de manera integral el caso. Lo primero que haría es asegurarme de tener acceso a todos los informes forenses, registros policiales, entrevistas de testigos y cualquier otro documento relevante del caso. Revisando cada documento y registro podemos entender el contexto de la evidencia y cómo está relacionada con los eventos del crimen. Examinaría también las pruebas de ADN, las huellas dactilares y otras muestras biológicas para verificar si hay nuevas técnicas de análisis que nos ofrezcan más información, que seguro que las hay. Considerando la posibilidad de volver a analizar todas las muestras de sangre y otras pruebas relacionadas con este cuchillo, aunque el cuchillo no fuese en su momento recuperado, el análisis de las manchas de sangre, el patrón de manchas de sangre, nos proporciona pistas adicionales. Porque si yo tuviera acceso a todo esto, y seguramente os podría hacer otro vídeo, las manchas de sangre, el mismo patrón de manchas de sangre lo podéis ver en el caso de Ray Rivera, que yo misma hice, pudimos calcular la altura exacta del asesino o del que estaba hiriendo en ese momento a Ray Rivera. Por tanto, se podría hacer aquí con esas manchas de sangre, sabiendo lo que miden las personas que han sido agredidas por este asesino. Empleando tecnologías forenses avanzadas, obviamente análisis de ADN de última generación, técnicas de reconstrucción de escenas del crimen y nuevas metodologías para detectar las trazas de esta arma, seguro que encontraríamos una evidencia definitiva que nos llevara al asesino. También usaría técnicas mejoradas, las actuales, para examinar huellas dactilares y otros rastros biológicos que pueden haber sido pasados por alto en la investigación inicial, y eso habría que hacerlo. Deberíamos revisar todos los testimonios y declaraciones y sobre todo reexaminar el perfil del sospechoso, basado en la evidencia forense y los testimonios, y ajustando así el perfil en función de la nueva información obtenida. Investigaría a otras personas en el entorno de las víctimas que podrían haber sido ignoradas en la investigación inicial, que esto es muy importante también. Por tanto, utilizaría estas técnicas de reconstrucción de la escena del crimen para entender mejor cómo ocurrió el ataque y cómo el perpetrador pudo haber actuado. Incluso rasgos físicos como altura, medición, que este mismo perpetrador tendría en este momento, porque este patrón de manchas de sangre, que nos da una información súper valiosa y correcta, analizada con la ciencia forense y esta tecnología puntera, en la cual podríamos saber incluso lo que mide el perpetrador, y aquí ya no habría error. La revisión de la evidencia forense en un caso tan complejo pues requiere un enfoque sistemático y actualizado. Yo incorporaría nuevas tecnologías, reexaminar testimonios y considerar nuevas teorías que nos proporcionará pistas y evidencias adicionales que nos llevaría a la identificación del perpetrador. La clave es ser meticuloso y persistente, adaptando las técnicas de investigación a medida que se obtiene nueva información. En el caso específico del crimen de Almonte, el número de puñaladas y la naturaleza de este crimen refleja una violencia desmedida que podría estar vinculada a una fuerte motivación personal. Y aunque Francisco Javier Medina, el principal sospechoso, fue absuelto, el nivel de violencia sigue indicando que el perpetrador tenía una conexión cercana con las víctimas o estaba en un estado mental alterado. La brutalidad del crimen subraya la complejidad de los casos de crímenes pasionales y la dificultad de identificar al culpable sin evidencia directa y concluyente. Y a pesar de la absolución de Medina, el caso sigue siendo una tragedia profunda y un enigma para la comunidad y las autoridades que, francamente, puede ser resuelto.